Nada del trabajo de Santi. Nada del trabajo. Muy bien. Estaban preguntando del trabajo, ¿no? Vamos a volver a hablar del trabajo final. Tienen que reunir un grupo. Ahí entró Jorgito para el grupo también. Jorgito va a hacer el trabajo con ustedes. ¿Quién? Ahí está el Jorgito. Ah, Jorge, ¿qué onda? Aprobé con 9 mi trabajo, Jorge. No se te escucha nada, Nieri. Más o menos. El trabajo es grupal. Mejor si es 4, si son 4. Sí, ya vamos a ver por qué. Mejor si son 4. Si es 3, está bien, pero alguien va a hacer doble trabajo. Y si es 2, 2 harán doble trabajo. Así que cuanto más, mejor. Así se dividen las tareas. Pero, profe, a mí no me gusta que haya mucha gente en el grupo porque algunos son difíciles de lidiar y justamente esa es la idea. Tienen que aprender a entenderse y las tareas a seguir una línea, un líder, por así decir, ¿no? Va a haber un líder en su proyecto, va a ir coordinando las tareas. Así que esa es la idea, que trabajen en equipo, que renieguen, que vayan puliendo sus habilidades de trabajo cooperativo. Ya vimos cómo trabajar de forma cooperativa con Git. Por lo menos tuvimos un pantallazo de cómo subir proyectos, repositorio remoto. Vimos cómo clonar proyectos, vimos cómo crear ramas, vimos cómo subir la rama al repositorio remoto. Pero todo eso solo va a ser bien asimilado en el momento que trabaje. Mientras tanto, estamos estudiando, vamos a simular un trabajo, obviamente un proyecto real, pero va a ser lo más parecido o trataremos de que sea lo más parecido posible al trabajo de desarrollo real. Yo les pasé para el nuevo tema de hoy. Vamos a empezar con el marco de desarrollo, framework, nuestro proyecto. Pero, profe, no vamos a usar Spring Boot, no podemos usar. Spring Boot es un framework Java, framework para desarrollo software. Yo me estoy refiriendo a un framework de trabajo que incluye no solo el desarrollo de software, incluye la entrevista a los clientes, la recompilación de los requerimientos, el análisis de texto, anotar las historias de usuarios, crear en base a ese análisis un plano de software, diagramas, un plano de software que tienen que desarrollar y en base a ese plano ejecutarlo, implementarlo en un proyecto software. Y ahí puede ser con Spring Boot, puede ser con lo que quieran. Todo eso dentro de un proceso de desarrollo iterativo. No es que vamos a hacer primero el análisis, después el diseño y después el software. Vieron que con el profe Omar, por lo menos la lógica que ellos vieron en el análisis estructurado, era, primero, ustedes entrevistan a los clientes
stakeholders, ¿no? Los usuarios, el dueño del sistema, todas las personas involucradas en el sistema. Ustedes lo entrevistan y realizan un análisis completo. Todos los requerimientos, hacen todas las anotaciones de los procesos que tienen que modelar. Una vez que tienen análisis, pasan a la etapa del diseño. Dice. Hacen las burbujas, hacen los códigos, hacen todos los almacenes, bla, bla, bla. ¿Sí? Una vez que termina el diseño, desarrollan el software. Ese tipo de desarrollo, ese proceso es el desarrollo en cascada, muy utilizado en los años 70, años 80, y que probó ser bastante fallo. Generalmente, cuando se terminaba el software, habían quedado muchos requerimientos por el camino. ¿Por qué? Stakeholders se daban cuenta que algo se había olvidado de pedir y ya no podían volver atrás. El software ya estaba hecho. Y fue motivo de pérdidas de mucho dinero en los años 80. Pueden averiguar desarrollo en cascada, fracaso. Vamos a ver empresas, bancos, aeropuertos que gastaron mucho dinero. Pero, profe, ¿por qué aprendimos entonces eso en segundo? Porque son cimientos, son fundamentos del desarrollo de software que ustedes, como lista de sistemas, como técnicos en desarrollo de software, tienen que conocer. Quiere decir que ustedes lo van a aplicar. Ustedes saben aplicarlo porque ya lo hicieron, pero tienen que saber cuándo evitarlo también. Tienen que saber todo lo que tienen que aplicar y todo lo que tienen que evitar. ¿Eso no es así? Y ya saben que tienen que evitar el desarrollo en cascada. Les sirvió para su proyecto de segundo año, proyecto de facultad, pero en la vida real es muy probable que fracase. Es por eso que en los años 90 y 2000 se evolucionó el desarrollo a un proceso iterativo, donde si bien hay que empezar por un lado, hay que empezar por la entrevista a los clientes, por la anotación de los requerimientos, inmediatamente, una vez que el proyecto ya tenía el ok para arrancar, se empezaba con el diseño, mientras que se tomaban más requerimientos, ya se arrancaba con el diseño. Cuando ya había algo del diseño hecho, se empezaba a desarrollar el software y así de forma iterativa, como un bucle, que iba incrementando cada una de las etapas, ¿no? La etapa del requisito, la etapa del diseño, la etapa de la implementación. Por eso les hago hincapié que hagan el proyecto por lo menos con 4, ¿sí? Con 4. Mientras 1 o 2 van a tomar los requerimientos del cliente, se va a encargar de eso, va a ser el nexo entre el equipo y el cliente. Habrá otro que va a transformar esos requerimientos en un documento, casos de uso, diagramas de contexto. Va a haber otro que va a transformar ese análisis en diagramas de clase, diagramas de base de datos, diagramas de colaboración, y otro va a empezar a desarrollar el software, o por lo menos va a hacer el software junto con alguien más
Quiere decir que cada uno haga solo una parte, pero que cada uno esté enfocado en algo. Si sobra tiempo, le puede dar una manito desarrollo de software también, según la semana, ¿no? Por ejemplo, Santi, de hoy, martes, hasta el viernes, puede estar encargado de crear los diagramas de clase. Una vez que él ya lo tenga, él puede ayudar a Gustavo a partir del lunes que viene a implementar esos diagramas de clase en clases Java, clases de entidades con JPA. ¿Se entiende, chicos? Es que cada uno va a tener un rol fijo, sino que hasta el rol de ustedes puede ser iterativo. Santi puede tomar los requerimientos, pasar a los chicos van haciendo su parte, Santi después va a ayudar con el desarrollo y así sucesivamente. De esta forma, se hace un proceso unificado, ya se dice unificado porque se hace todo a la vez, ¿sí? Y es la antesala a lo que hoy conoce como desarrollo ágil. ¿He escuchado el desarrollo ágil? Ágil desciende de ese proceso que les estoy explicando ahora. Profe, pero se sigue usando el proceso unificado, el desarrollo activo, lo que usted nos está enseñando. Se sigue usando para proyectos muy grandes. Bancos, aeropuertos, terminales. Para desarrollos más dinámicos, como los desarrollos de Internet, se usa Ágiles. Scrum, se usa Kanban. Pero siempre se combina alguna herramienta del proceso unificado, del desarrollo creativo, de UML. Así que todo lo que les voy a dar, nuevamente, así como fue la materia de Omar en segundo, lo que les voy a dar son los cimientos de todas las metodologías que se utilizan hoy para desarrollar. ¿Alguna pregunta? No. Profe, los diagramas de las clases sería como el diagrama de los diagramas esos que hacíamos antes de hacer el código, Claro. Yo les daba en segundo, antes de dar un ejemplo. Por ejemplo, ayer di una pero con las clase. clases. Claro. Eso, por ejemplo, le di ayer. Mire, ayer vimos programación 2, interfaces. Les di un ejemplo que se llama tarea PO, que es muy parecida a la que les doy a ustedes. Creo que le habré dado eso también. Mire, di ayer a los chicos. Si no les di Ah, eso es igual, lo que sí. si no les di igual, les di parecido, ¿no, Gustavo? Sí, 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 Cambia, sí. cambia alguna cosa, cosita, campo, un atributo, pero es muy parecido a lo que les daba. Ejemplo cortito, así que a veces cambio los nombres. Eso sería, Santi, los diagramas de clase. UML orientados a objetos. Lo podemos ir armando con el SQL para ir armando los diagramas y armar el código. El de ingeniería inversa, creo que no. Bueno, No, ese es el de base de datos. Diagrama de ok. base de datos. Ese sí pueden hacer con Workbench. Eso no les voy a pedir que lo hagan herramientas case. Si quieren, pueden hacerlo, pero es doble trabajo. Ya tuvieron el trabajo de modelar las clases, de crear las clases de entidad en JPA, ya genera automáticamente la base de datos. Generen el diagrama de ahí, no hay problema. Yo me refería a eso, pero como para tener algo más, una vista más amplia, más organizada, por así decirlo, porque si mira el código nomás, pero Bien, ahí está el punto, Santi. ¿Para qué sirve el diseño? Si voy a mostrar el código, claro, si voy a mostrar un código y explicas a alguien, no entiende. Pero si mostras eso, un diagrama y explicas, mira, es un programa que crea
objetos tarea, que tiene un campo, un atributo que es una fecha, que implementa una interfaz. Es más fácil de entender, ¿no? Dándole, Prefería yo. mostrándole de forma gráfica. ¿Sí? Sería un planito, digamos. Es un plano, es un plano. Como lo que hacíamos, Gustavo, ¿te acordás? Con los redondos, eso, los óvalos, eso, ¿te acordás? Sí, no recuerdo el Bueno, nombre. yo tampoco, pero bueno, eso. Ahí empieza la fiesta, dice Jorgito. Cortito, acomodando por ahí en ese chip, también donde vos estés. Jorgito les puede decir, si ustedes, cuando se reúnan a hacer su proyecto, inviten a Jorgito, ele já hizo, y sabe cómo armar, paguen el asado nomás. Sí, pues. Inviten a un asado mientras él les guía. Jorgito ya renegó. Hacemos que se haga 100 kilómetros a 150. Nos Bien, encontramos en un punto medio, ¿no, tío? En San Martín de aquí. Itilip. Ah, en el medio, sí. En el medio, No sé quién está bueno. en el medio. En la verde No, más o no hay menos. nada en el medio. En la verde más o menos. Sí. Presidencia Plaza, ¿no? Presidencia de la Plaza, sí, Presidencia está a 50 kilómetros de acá. Dice la verde, más o menos la verde. Ahí tienen entonces los apuntes, ¿no? Les pasé. Vamos al número 1. Yo los numeré para que después no se pierdan orden. Y en esos apuntes explica todo lo que les di, el pantallazo que les di. Se explica acá más detallado. ¿Podría leernos, por favor, Gustavo, el primer párrafo? ¿Sí? El desarrollo iterativo y el proceso unificado. Exacto. Bueno, un proceso de desarrollo de software describe un enfoque para la construcción, desarrollo y posiblemente mantenimiento del software. El Unified Process, ¿así no se lee? Sí, Unified Process. Unified Process. El Tiene UP, el UP, directamente, bueno, directamente. tiene gran éxito para la construcción de sistemas orientados a objetos. También se dice SOO nomás, Sí, sí, sí. porque combina buenas prácticas como el ciclo de vida iterativo y el desarrollo dirigido por el riesgo. Por esto y otros motivos será el proceso utilizado en nuestro caso de estudio, Vieron que punto de venta. hicimos un punto de venta el año pasado. Vamos a seguir usando un punto de venta para, como ejemplo, en estos apuntes. Voy a proceso de venta, vamos a modelar. Por eso le puse ahí ya de adelante. Vamos a seguir usando puntos. Que generalmente es lo que se adapta a todo, ¿no? Un punto de venta se adapta. En los 80 era muy común usar el ejemplo del videoclub. Hacíamos un sistema para un videoclub. Venta. Pero como se fueron a pasar a mejor vida, ahora somos punto de venta. Entonces, nosotros, el UP vendría a ser una guía, un mapa, un enfoque. Porque vieron, si yo les digo, miren chicos, ustedes van a hacer los casos de uso, los diagramas de clase, los diagramas de... Los diagramas, pero ustedes no saben en qué orden hacer. ¿No les pasa? Saben por dónde empezar. Saben cómo ordenar los pasos. El UP vendría a ser este orden, ese marco de trabajo, ese framework, ese mapa. Es un mapa que te guía. Miren, empiecen por acá. El siguiente paso es ese, después de ese. Después van haciendo todos los pasos simultáneos, según el equipo, según la persona, pero esos son los pasos a seguir.
Hay un mapita para seguir. Y desarrollo iterativo significa que cada lapso de tiempo que uno divida su desarrollo, se va a generar o se va a realizar todas las tareas del análisis y del diseño orientado a objetos. Es que, como yo los explicaba en la desarrollo en cascada, la primera semana vamos a hacer, el primer mes vamos a hacer el análisis, el segundo mes, diseño, y en el tercer mes el software. Y no funciona. ¿Cómo funcionaría? En el primer mes, vamos, ya teniendo los grafiquitos. Revisar al cliente, tomar la lista de requerimientos, las funcionalidades que tienen que implementar. Mientras, Gustavo va diseñando algunos diagramas ya en base a los requerimientos que le pasó Santi. Mientras, Mariano ya va haciendo algunas clases Java, va creando el proyecto, va viendo cómo se va a implementar el software, en qué servidor, todo, en base al diseño de Gustavo. Y mientras, Jorgito va haciendo las pruebas, a ver si todo funciona, error, si no hay que volver a parte la tarjetita anterior. Trello, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad que implementó Mariano, no sé, de guardar clientes no está funcionando. Entonces Jorgito va a arrastrar la tarjetita plain a To-Do nuevamente. Estaba en testing, no pasó el testing. Vuelve a To-Do. Y eso todo sería en el primer mes. El resultado de ese primer mes, ¿qué sería? Esa pelotita. Crezca, crezca. El sistema. Esa pelotita ya es un sistema chiquitito, con pocas funcionalidades, pero un sistema funcional. ¿Entiende? No es un prototipo, no es, yo muestro para el cliente cómo va a ser más o menos. No, acá ya va a tener, por ejemplo, el alta de clientes. ¿Sí? Segunda iteración, vamos a hacer el alta de, no sé, de proveedores. Entonces, Santi va a tomar los requerimientos, ya va a pasar una lista de requerimientos para Gustavo. Hay algunos requerimientos de la iteración anterior que no se cumplieron o que Santi se fue a hablar con el cliente y el cliente dijo, mira, eso que era así, ahora tiene que ser asado. Entonces, Santi cambió el así por asado y pasó de nuevo a Gustavo. Gustavo tiene que cambiar eso en el diagrama, que a su vez Mariano va a cambiar en el diseño y agregar las nuevas características de la semana, de la nueva iteración. Un mes. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso va a generar un sistema un poquito más grande. Y así sucesivamente hasta que esta pelotita ya abarque toda la funcionalidad requerida por el cliente. Justamente eso explica acá, ¿no? En el ejemplo. Se pone acá los perros, justo. Ahora justo. Se pone a gritar acá atrás. Ejemplo, ¿no? Como ejemplo, no como receta, es lo que más o menos lo que yo explicaba, no es una receta íntegra, no es un algoritmo y eso, sino que es para dar una idea. En una iteración de 2 semanas, está de camino en el proyecto, quizás el lunes se dedique a distribuir y clarificar las tareas y requisitos de la iteración. Una iteración es un lapso de tiempo, puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas. Según la etapa, también vamos a ver que hay fases en el P. Según la etapa, una iteración puede ser una semana, pero la segunda etapa ya va a ser 3 semanas. Y que no es muy flexible. Por ahí se van a dar cuenta, miren, vamos a tener que agregar una semana más a las iteraciones porque no vamos a llegar. Entonces, se agrega. Es muy flexible. Quizás el lunes se dedica a distribuir y clarificar las tareas y requisitos de iteración.
Mientras que un programador hace ingeniería reversa pasando el código resultante de la última iteración a diagramas. Ahí está Santi. E imprime y muestra los diagramas interesantes. El martes se dedica a diseñar en pizarras, dando diagramas UML imprecisos, o sea, solo para dar una idea, ¿sí? No es algo ya que va, esa es la versión final del diagrama. No, algo para darnos una primera aproximación, primer approach, ¿no? Entonces, dibujando diagramas imprecisos que se capturan con cámaras digitales. Bueno, se dan cuenta que ese apunte yo hice en el 2009. Que fue con la cámara de los celulares, ¿no? Y a escribir algo de pseudocódigo para algunos procesos. Durante los 8 días, miren, pseudocódigos para algunos procesos. Los pseudocódigos que ustedes aprendieron, primero, sirven para algunos procesos. Por ejemplo, para los bucles, para algunos pequeños algoritmos que tienen que mostrar cómo calcular un IVA, ¿entiende? Durante los 8 días restantes se dedica el tiempo a implementar. Implementar es construir el software, o sea, escribir código. Probar, ampliar el diseño, algo, como decía, algo que se dieron cuenta que faltaba. Perfeccionar los diagramas, o sea, agregar lo que falta, refinarlos. Y el sistema parcial, o sea, la pelotita, lo que modificaron el diagrama, modifican también en el sistema. También se planificaría las tareas de la siguiente iteración. El encargado del proyecto va a decir, bueno, mientras ustedes hacen eso, yo voy a ver qué vamos a hacer la semana que viene. Voy a tener todo anotado, todo preparado para tratarlas. Uf, ¿se entiende ese ejemplo, chicos? Sí, profe. Vieron que es bastante claro, ¿no? Sí, sí, sí. Cada Es, pasito a seguir. es un ambiente laboral eso. Es un ambiente laboral desarrollando software. En este ejemplo no hay prisa para codificar, larga etapa de diseño. Se desea perfeccionar todos los detalles del diseño antes de programar. El resultado de cada iteración es un sistema ejecutable, eso es lo que decía, esta patita es un sistema ejecutable, algo que esté desplegado en un servidor, pero incompleto. Está preparado para ser puesto en producción. Eso tardaría quizás las iteraciones entre 10. Ahí ya depende, ¿no? Eso se está, como yo les decía, ese proceso se usa mucho en sistemas enormes. Banco, puerto, empresa multinacional. Acá, ustedes no van a tardar 10 y 15 iteraciones, va a tardar 5 o 6. Siempre que las iteraciones sean de 2 semanas o 3. Observe que, aunque no haya la intención de un diseño perfeccionista cargado, el desarrollo iterativo no es preocupado. Bien, dado el conjunto con calidad de producción del sistema final. O sea, esa pelotita que hicieron acá es parte ya del sistema final. Solo una prueba. Y no es algo que fue hecho solo para ver. No, eso ya es parte del sistema. Acá hay algunos beneficios del desarrollo iterativo. La mitigación tan pronto como sea posible de riesgos altos, riesgos técnicos, requisitos, objetivos, usabilidad y demás. Cosa que no pasaba en el cascada, porque ya se daba por sentado ciertas cosas. Le voy a tirar un zapato a su perro. ¡Fuera! Duermen todo el día. Ahora en mi clase te ponía. Técnicos, requisitos, objetivos.
En el desarrollo iterativo muchas veces pasaban que se daban cuenta que algún requisito Los aranceles. o un hardware, alguna tecnología, algún protocolo se había pasado por alto. ¿Sí? En el desarrollo iterativo eso no va a pasar porque ya hay un producto usable en las primeras 4 semanas, imaginen. Era 3 semanas, 2 semanas. Entonces, ya se van a dar cuenta temprano que va a faltar algo, venta, requerimiento que se olvidó. Profe, ¿Sí, Santi? o sea, esta técnica es básicamente lo que fui haciendo yo y seguramente y Osvaldo y compañía para el desarrollo del año pasado, de que, Claro, ustedes hicieron de que sin un marco, ¿no? Lo hicieron sin un marco, lo hicieron de forma intuitiva, pero acá vamos a tener un marco, UP, va a tener una guía. Pero sí, es lo que ustedes hicieron de bien, forma al vuelo, ¿no? Como venía. desordenado. No tanto desordenada, pero fueron aprendiendo al vuelo. Acá vamos a tener ya de antemano el proceso definido antes. Progreso visible en las primeras etapas. Ya tienen el progreso. Eso es muy importante para levantar el ánimo del equipo. Tener un progreso en las primeras etapas. Porque si pasan los meses, hay mucho análisis, mucho diagrama y no hay una versión usable, tanto el cliente como el equipo de desarrollo se frustran. Eso pasaba mucho, de que investigue en el desarrollo en cascada, que había mucho fracaso por la frustración, por el parálisis del análisis. Parálisis del análisis. Acá justamente se dice, el equipo no se ve abrumado por la parálisis del análisis, pasos muy largos y complejos. Hay una temprana retroalimentación, compromisos de los usuarios y adaptación. O sea, los stakeholders, los usuarios, los dueños del sistema, los dueños de la empresa, del negocio, continuamente va a estar en contacto con el que se encargue del análisis. Contacto entre el que sea el nexo entre los clientes y el equipo. Constantemente va a estar en contacto. Es más, puede ser también que los propios desarrolladores estén en contacto, se hagan reuniones donde estén presentes los demás miembros del equipo, ¿sí? Que muchas veces el que está escribiendo código también tiene muchas observaciones importantes. Así que hay una especie de democracia acá, donde todos aportan, todos pueden tirar sus ideas, dar sus opiniones, sugerencias de mejora. El conocimiento adquirido en la iteración se puede utilizar metódicamente para mejorar el propio proceso de desarrollo, iteración a iteración. Como pasó, les pasó a ustedes, justo Santi hablaba, con el tiempo fueron, agarraron la mano, empezaron mal, pero iteración a iteración van a ir mejorando el proceso de desarrollo. Por eso es importante. ¿Qué es importante? Para que puedan mejorar iteración a iteración, es importante que ¿El progreso? empezar. Es importante Ah, empezar. Empiece. ¿Cuándo? Ayer. ¿Se acuerdan que yo les decía que dejé los miércoles libres para que... Bueno, algunos ya están viendo. Ya. Pero empiecen ayer a organizarse. Conceptos yo y buenas ando prácticas. intentando subir GitHub.
Se te colgó todo ahí, se cortó todo. Que decía que yo había practicado subir a GitHub unas cosas. Ah, bueno, por esa es una parte fundamental de la etapa de la elaboración. Tengan en cuenta las clases anteriores, repásenlas. Y hay cosas que vamos a ir aprendiendo, desarrollando, cosas que no se vio. Pero como explicaba hoy a Santi, muchos no hicieron hacer los prácticos. Entonces vamos a hacerlo sí, con el proyecto. A medida que van desarrollando, iteración a iteración, se va mejorando todo. Incluido el conocimiento de GitHub, por ejemplo. Conceptos y buenas prácticas. ¿Podría leernos, por favor, Santi, los conceptos y buenas prácticas? ¿Bien, profe? ¿Vos? No escuché eso. Santi. Ah, yo. No. Ah, no había escuchado. Conceptos y buenas prácticas del UP. ¿Se me escucha bien o no? Sí, 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 sí. Ahora sí. La idea fundamental para apreciar y utilizar el UP es el desarrollo iterativo, fijando iteraciones cortas y adaptables, además de tecnologías de objetos, ADOO o programación orientada a objetos. ADO sería análisis y diseño orientado a objetos, junto con programación orientada a objetos. Esa sería toda la tecnología de objetos. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Algunos conceptos claves del UP son abordar cuestiones de alto riesgo en las primeras iteraciones. Involucrar continuamente a los usuarios para evaluación, retroalimentación y requisitos. Construir en las primeras iteraciones una arquitectura que constituya un núcleo central consistente. Verificar la calidad continuamente, probar con frecuencia y de manera realista. Aplicar casos de uso, modelar software visualmente, UML. Gestionar los requisitos con cuidado y manejar pedidos de cambio y gestión de configuraciones. Bueno, vieron todo el trabajo que Profe, se hace desarrollando, todo el trabajo se hace de forma temprana, cosa que no se acumule trabajo para después. ¿Sí? profe, Sí, ¿qué Gustavo. sería cuestiones de alto riesgo? Abordar cuestiones de alto riesgo en las primeras iteraciones. Por ejemplo, si yo hago podría ser algo así. Yo hago una venta. Imaginen que en el momento que estoy realizando la venta, se corta la energía. ¿Qué tengo que hacer? Y esperamos que vuelva otra vez. Pero ¿qué pasa con los 20 productos que ya cargué? Los 60. De los 60 cargué 20 productos. Son Eh, Hay que guardar, quede guardado. evidente. Bueno, hay que ver entonces que abordar eso. ¿Qué se va a hacer? Se va a guardar de forma temporal antes de confirmar la venta, que ya se guarde de forma temporal lo que se agregó, o se va a usar una UPS en las terminales, un generador en el negocio. ¿Entiende, Gustavo? Sí, sí. Como va al cajero, ponemos la tarjeta y corta la luz. Chao. Guardó ahí. Sí. Queda, hay que buscar el banco. Y pasa, suele pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Hace la, He visto personas malas. sí, te debitó de la cuenta, pero no te expulsó los billetes. Sí, sí, eso también pasa. Deja la tarjetita adentro. ¿Vieron? Son cosas que algunas se van a poder solucionar, otras se van a tener que buscar un trámite para, como el caso del cajero, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bien, ¿Sigo leyendo, profe?
Sí, acá vienen las fases del UP. Ahí pueden leernos. Sí, Santi, Santi. Ahí leo. Fases del UP. Inicio. Visión aproximada, análisis del negocio, alcance, estimaciones imprecisas. 2. Elaboración. Visión refinada, implementación iterativa del núcleo central de la arquitectura y resolución de los riesgos altos. Identificación de más requisitos y alcance, estimaciones más realistas. 3. Construcción. Implementación iterativa del resto de requisitos de menor riesgo y elementos más fáciles. Preparación para el despliegue. 4. Transición, pruebas beta y despliegue. Gracias, Santi. Observen que si bien el desarrollo es iterativo, es incremental, y se hacen muchas tareas a la vez, porque es, pero tampoco es un desorden y se hace todo lo que me importa. No, hay fases. Hay fases donde en cada fase se empieza con determinados artefactos. Artefactos son las tareas. Tu P se llama artifact. Les va a sonar mucho de Maven, ¿no? Que cuando creaba artifact. Maven. Es un concepto. Entonces, en el inicio, se va a usar algunas herramientas, algunos artefactos, algunos diagramas, por lo menos para dar una visión general, para decidir si se va a desarrollar o no el software. Es que ya se decidió, sí, se va a hacer ese software. Tiene la parte de la elaboración, donde va a usar herramientas que ya están acá, más las herramientas propias de esa fase. Se va incrementando los artefactos. Una vez que terminamos la etapa de elaboración, viene la construcción del software, donde se agrega otras herramientas hasta llegar a la transición. Es donde prácticamente se entrega el producto. Cada una de esas fases pueden durar una o más iteraciones. Realmente la fase de inicio es la más rápida. A lo sumo va a durar 2 semanas, o 2 iteraciones de una semana cada una. Pero a partir de la elaboración ya vamos a necesitar o más iteraciones o iteraciones más largas. De 10 días, ¿no? Semanas, 10 días hábiles. Mismo con la construcción y la transición ya va a ser la etapa más, ir bajando los cambios. Hay fases y esas son las 4 fases. El inicio, elaboración, construcción, transición. Parecidas las palabras. Aclaraciones. Esto no es el ciclo en cascada, lo que explicaba hoy al principio. La fase de inicio no es de requisitos, sino que es un estudio del negocio, de la texto, un estudio del mercado, un estudio del software, estudio de viabilidad, como dice acá, ¿no? Una especie de viabilidad. Y la elaboración no es una fase de requisitos, sino que se implementa tanto los diagramas como el software. Disciplinas del UP. Hay muchas, pero nos centraremos en 3. ¿Podría leernos, por favor? Jorgito, Jorgito. Jorgito, no sé si está trabajando ahora. Gustavo. No sé, no hace de gratis, Jorge. Vemos en la modelado de negocio, Las 3 cuando disciplinas se de Gustavo. desarrolla. ¿Leo las 3? Está muy bajo, puede ser.
Ah, no, tenía cerrado el, Ahí está, ahí está. el micrófono y estaba hablando solo. Hola. Ahí Ahí está. está. ¿Me escucha? Sí, Bueno, ahí va. Disciplina del UP. Nos centraremos en las siguientes tres. Modelado del negocio. Cuando se desarrolla una única aplicación, esto incluye el modelado de los objetos del dominio. Cuando se está haciendo un análisis a gran escala o reingeniería de procesos del negocio, esto incluye el modelado dinámico de los procesos de negocio de toda la empresa. Requisitos. Análisis de los requisitos de una aplicación, como escritura de casos de uso e identificación de requisitos no funcionales. Diseño. Todos los aspectos del negocio, como la arquitectura global, bases de datos, red y cosas parecidas. gracias, En Gustavo. el UP, No, no, hasta ahí está. ¿ah? Bien, el modelado del negocio. Vieron que está el enfoque más del análisis en sistemas, es el software, ¿sí? Y el enfoque del ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, que es enfocado en todos los procesos del negocio. Es, nosotros vamos a centrarnos en los procesos de negocio, pero referidos al software, no otras tareas que no están relacionadas con el software. Ahí también hay muchos roles, por así decir. La ingeniería de software incluye ingeniero de sistemas, que es el que se encarga hasta la instalación de los cajeros de un banco, dónde van a estar los cajeros, porque analiza todo, ¿sí? Y está el ingeniero de software, que es el dev, el programador, y el análisis en sistemas de computación, que es el que se encarga del software que van a usar en el banco, no de a dónde estarán los cajeros, dónde están las sucursales. ¿Se entiende, chicos? Entonces vamos a enfocarnos en lo que es el software. No vamos a ir al amplio, porque ya no nos incumbe. El requisito es lo que veíamos, es lo que ustedes hacían con el programar, el análisis. Y el diseño es lo que ustedes veían con el cómo, los diagramas. La implementación es programar. Mientras que en otras disciplinas la implementación es desplegar el software, instalarlo. En el UP, implementación es codificar, desarrollo. El instalarlo es despliegue, el deployment. Habrán escuchado mucho en deployment. Y Escuché. y este marquito es muy importante. Voy a dejar este marco, chicos. ¿Qué tienen que hacer? Trello. Le asignan así como imagen de un Trello. En Trello, por ejemplo. Agarrar un... agregar. Sí, miren. UP o marco de trabajo. Y van a pegar. Sí. Van a tenerla ahí, miren. A la vista. Cosa que cuando quieran, hacen clic, la tienen a mano. Otra cosa que les recomiendo es imprimirla en una cartulina gigante y colgarla en su habitación. Porque esto les va a guiar de acá hasta el final de año en la entrega de su software.
Este es el framework, chicos, ¿Y qué- donde C significa comenzar y R refinar. Ahí están las disciplinas que vimos acá arriba, detalladas, y están las fases que también vimos detalladas. Disciplina, el modelado del negocio. Como les dije que no vamos a hacer todos los procesos, vamos a enfocarnos en el software, vamos a usar como artefacto, o sea, como herramienta, el modelo del dominio. Y vamos a ver qué diagrama usar para eso. Observen que el modelo de dominio comienza recién en la elaboración. Cuando ya se dio el visto bueno, se arranca el proyecto, la siguiente fase, en la fase de elaboración, recién se comienza con el modelo. En el inicio, Inception, los artefactos que se usan son los de requisitos, o sea, el resultado de la entrevista con el cliente. Y en esa etapa se hace algunos casos de uso, una descripción del negocio, una global del alcance del proyecto, una especificación complementaria con los datos técnicos, por ejemplo, será una aplicación web, será una aplicación de fases gráficas, se usará base de datos relacionales, cosas así. Y un glosario, que es diccionario con los términos y los tipos de datos de esos términos. O sea, el diccionario de datos que ustedes usaban. El glosario es el diccionario de datos. Observen que esas 4 herramientas, 4 artefactos, inician en la fase Inception, inicio. Piensan acá en la fase. Generalmente, la fase de inicio tiene una sola iteración porque no hay mucho que hacer acá. No que hay mucho que hacer, pero ya así es preparar el proyecto. Un tapé inicial. No hay que repetir nada. Ya en la fase de elaboración, como vimos, comenzamos con el modelo de dominio. Se va a usar un diagrama para eso de objetos. Veremos. Se refina los casos de uso, se refina se agrega todo lo que falta. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Muchas veces uno se da cuenta tarde de los requisitos, cosa que no pasaba con el desarrollo. Acá pasa. Va dando cuenta y va agregando cosas que faltaban. Se comienza con otros artefactos. Diseño, arquitectura de software, la base de datos y el modelo de implementación. Recuerden que implementación es desarrollo, y acá ya se empieza a desarrollar el software. Acá puede tener, profe? ¿sí, Gustavo? ¿Y usted siempre se organiza así, de esta manera? Porque en definitiva es una planificación Sí, y se sigue. sí, sí. ¿O con la experiencia ya le permite saltar algunos pasos Y no es que uno no o salta, uno directamente los hace de forma inconsciente, de forma automática. automática, digamos? Sí, 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 sí. Pero se hace, sigo haciendo eso, sigo haciendo eso. Justamente la semana pasada fue el feriado, ¿no? No, no, la semana pasada fue completa. Después del feriado fue. Jueves, tuve una fase de inicio. Fui a hablar con unos clientes nuevos. La concesionaria, creo que les comenté, ¿no? Sí, algo comentó, profe. Tomé, Sí, sí, profe. tomé unos pocos requisitos, la propuesta de desarrollo, y ahora estamos esperando el visto bueno del jefe.
Bueno, PDF. pero la parte inicial lo voy a tomar $6,000, pero después hay una parte, hay 10,000 más que viene más adelante, así que miren, ¿En cuánto está? plazo ¿En estimado de 16? entrega, por ahí. 5 semanas de la fecha inicial es el despliegue de un MVP, Minimum Viable Product, mantenimiento, la evolución y capacidad para la cada presidente de la Unión, encargará la correcta instalación, bla, 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 bla. ¿Ya está cerrado o está esperando respuesta? Estamos en el tira y afloja. Ajá. Estamos en un tira y afloja porque me hicieron una contrapropuesta y voy a tener que rechazarla. Porque es mucho tiempo, Gustavo. Mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo hacerlo. Profe, y más o menos qué quieren hacer ellos en la página. No, ellos quieren un sistema, yo voy a hacer un JavaFX porque ellos quieren una interfaz gráfica. Sí, una aplicación. Quieren un programa, tema, Sí, si bien la base de datos va a estar online, va a ser un sistema. offline. No offline, pero va a ser con interfaz gráfica, va a ser instalable. Por ejemplo, mira, el Interactive Broker. Está hecho con JavaFX. Está hecho con... Ahí está. Tengo que iniciar sesión. Se cerró la sesión. Esto, por ejemplo, está hecho con JavaFX, pero no es una página web. Es JavaFX. ¿Qué Sí. quieren? No quieren web, no quieren... Pero sin la base de datos sí estará respaldada. Por eso, esos son los aspectos técnicos que se tienen que tratar. Hay cosas todavía por cerrarse. Pero les va a tocar clientes que van a querer aplicaciones desktop, no aplicaciones web. Web, tómalo o déjalo, le digo ahí. Sí, como el programa de las casas. Terminando la fase de elaboración, empieza la construcción, donde ya se refina clases, datos, en el software. Ya no hay mucho. Puede ser que haya en esa etapa, chicos, que refinan algunos anteriores, puede pasar. Pero generalmente trabaja en esos 3 artefactos. Y la transición ya es puramente desarrollo del software, la puesta al punto, errores, tesis unitarios y demás. ¿Quedó claro lo que es el proceso unificado? Por lo menos una amplia. Sí, Sí. en términos generales, sí, pero Tengan en cuenta entonces que ese marquito de desarrollo te va a ser muy útil. Ahí en el grupo les pongo. Por hoy, quedamos acá, ¿no? Clase que viene seguimos viendo, vamos a ver más detallado cada uno de los artefactos, ¿ya? Algunas terminologías del desarrollo de objetos. Y vayan pensando ya en el grupo, vayan proponiendo a los distintos grupos. Hay mucho diagrama que hacer, Jorgito sabe. Hay mucho texto que escribir.
y que dividam las tareas, vayan pensando ya en vayan ya cerrando Yo, con el cliente, vayan cerrando con el cliente. esto es todo gratis, profe, ¿no? Pueden cobrar. Importante es hacerlo, pegarlo a fin de año, tardado marzo del año que viene. Pero si quieren Y cobrar, pueden cobrar. entenderlo. Muy bien, chicos. Si no tienen alguna pregunta, quedamos así por hoy, ¿no? Bueno, Martes que viene Bueno, seguimos. profe. Bueno, En Colorado, martes que viene, profe. en Colorado, martes que viene seguimos con la clase. ADOO. Nos vemos, Jorgito. Chao, chao. bueno, profe, de paso le pegamos unas miraditas a estos PDF. Dale, dale, dale. Profe, cuando pueda, le muestro algo en la compu. Ahora, Santi, ¿Ya dejó de grabar? ahí dejo de grabar.